Bienvenidos a Viernes de Cultura más Ciencia, ciclo de charlas organizadas por Explora Valparaíso, en conjunto con el Museo Funk de Viña del Mar. La iniciativa cuenta con el constante apoyo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad Técnico Federico Santa María y la Universidad de Valparaíso, además de otras instituciones y centros de investigación científica de la región. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lilian Pérez Loezar. Soy neuropsicóloga, doctora en neurociencia cognitiva aplicada. Trabajo en la Universidad de Playa Ancha como docente e investigadora y les voy a presentar una charla sobre la neurociencia y la adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, las adicciones y los trastornos que se generan a su alrededor son uno de los principales problemas de salud en los países desarrollados, junto con el deterioro de la calidad de vida de las personas que consumen, como también sus familias, el entorno social. Generalmente son poblaciones que se ven vulneradas no solamente desde el plano económico, sino también desde el plano de la violencia. Pero, ¿cómo está Chile? Veamos algunos datos estadísticos. Esta información la saqué de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas en el informe que hicieron el año recién pasado. Con relación a Chile, me paré quizás mirando un poco a los adolescentes, ¿no? Por lo que tiene que ver con el futuro del país y además por lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral, que es justamente en la adolescencia donde está el pic del desarrollo asociado al lóbulo frontal y todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Lo que mostró la información es que desde el 2001 al 2015 más o menos se ha mantenido el consumo de alcohol entre estos estudiantes de educación media con cierta tendencia a la alza en la mujer. Por otro lado, en el caso de la nicotina, del tabaco, se observa a favor de nosotros como país de que va hacia la baja de manera reiterada y significativa en comparación con el inicio de este estudio que fue el año 2001, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero lo que me llama la atención, y de ahí la importancia y porque la escogí también para presentarlo, es el gráfico que tiene que ver con el consumo de la marihuana. Desde el 2001 al 2015 ha tenido un salto explosivo a mi juicio y me preocupa como neurocientífica que soy, ya que como vamos a ver durante toda la jornada, durante toda esta charla, el impacto que tiene la droga en el desarrollo cerebral, sobre todo porque esta es una enfermedad crónica. Y me llama la atención poderosamente justamente en esta población porque son aquellas personas que están en proceso de desarrollo final del cerebro. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué hay personas que consumen drogas? Aún sabiendo que es malo. No solo para ellas, sino que también para su salud, para su familia. ¿Y por qué continúan usándola sabiendo todo lo que implica el gasto económico, laboral, etcétera? Ahora, también otra pregunta que cabe hacerse, ¿por qué algunos consumidores de droga cambian su forma de ser? Algunos mienten, otros dan explicaciones, justificaciones, porque necesitan mantener el hábito. Ahora, hay muchos que usan la droga hasta, como ellos dicen, borrarse, a perder el conocimiento. ¿Es que estas personas son débiles? ¿No tienen valores? ¿O es que no les importa nada? ¿No les importa la familia? ¿No les importa su salud? ¿No les importa su vida? Yo creo que es mucho más profundo. Y la pregunta que yo invito a hacer, ¿qué les hace la droga al cerebro de esas personas para llegar a ganarles a
cualquier intento de pensamiento racional de dejar de consumirla. Esa es la pregunta. ¿Qué hace la droga en esos cerebros que pierden el control y la toma de decisión de dejarla? El otro día estuve escuchando una conferencia de una científica y que me hizo pensar, y los invito a que lo hagan, en relación a un ejemplo que ella usaba, sobre ¿sería una buena idea decirle a una persona con hipertensión arterial que poniendo solo la fuerza de voluntad podrá curarse? ¿O a alguien que sufre de diabetes que solo apelando a su convicción o a su fuerza de voluntad podrá curarse? La respuesta es clara, ¿verdad? No sería una buena idea. Ahora, si nos dirigimos hacia alguien que sufre una adicción a las drogas, ¿sería una buena idea sugerirle que más que buscar tratamiento, solo apele a su fuerza de voluntad para dejar de consumir? Y en este caso, como decía la científica, la respuesta seguramente va a ser variada, porque hay un pensamiento bastante generalizado de que la adicción a las drogas es más bien un problema personal, de falta de voluntad para dejar de consumir. También que es una excusa, que no pueden, en el fondo, no hay interés en dejarlo, y que muchas veces además lo asocian a cuestiones éticas, morales, de vicio, de mala costumbre. Sin embargo, gracias a la neurociencia, hoy sabemos que la adicción a las drogas es una enfermedad del cerebro. La adicción a las drogas es una enfermedad crónica además, que va más allá de la intoxicación aguda con el uso de la droga. Es una enfermedad que produce alteraciones persistentes en los circuitos de motivación y de recompensa cerebrales y por lo tanto afecta directamente en la toma de decisiones. Por eso, los invito a que entendamos lo que la neurociencia dice sobre la adicción. La adicción es un desorden neurológico que afecta al sistema de recompensas en el cerebro. A ver, en una persona sana, el sistema de recompensa, ¿qué hace? Refuerza comportamientos importantes que son esenciales para la supervivencia, tales como comer, beber, el comportamiento sexual y por supuesto, la interacción social. Por ejemplo, pensemos en la comida. El sistema de recompensa asegura que busquemos la comida cuando tenemos hambre. ¿Por qué? Porque sabemos que al comer vamos a pasarlo bien y que después de eso nos vamos a sentir mejor. Y por lo tanto, el comer aumenta la liberación de dopamina. Mi cerebro me dice, esto es importante para la supervivencia. Y a partir de ahí, se generan millones de conexiones y de sinapsis de diferentes núcleos cerebrales con dos objetivos. El primero, de todos, que tiene que ver con aprender cómo hemos conseguido comer. Y el segundo, poder repetir comer todos los días, porque estamos hablando de la sobrevivencia. Pero, ¿qué pasa con las drogas? Bueno, ellas justamente son las que se apropian de este sistema de recompensa, tornando estas necesidades naturales, como hablábamos de comer, de dormir, de tomar agua, de tener sexo, etc. Esas necesidades que eran naturales en la persona están cubiertas o se apropian de esa parte del cerebro las drogas. Entonces, de tener necesidades naturales, pasamos a tener necesidad de drogas. El cerebro, que obviamente con esta cantidad de neuronas y de células nerviosas que se comunican a través de mensajeros, estos neurotransmisores se comunican de manera eficiente y cuando una neurona es estimulada lo suficiente, un impulso eléctrico, el potencial de acción, es generado y viaja por el axón a la terminal nerviosa. Ahí se desencadena la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica. Y ese neurotransmisor luego se une a un receptor en una neurona vecina,
generando una señal en ella, transmitiendo así la información a esa neurona. ¿Y cuáles son las principales vías de recompensa que involucran la transmisión del neurotransmisor dopamina en este caso, del área tegmental ventral, del mesencéfalo al sistema límbico y la corteza frontal? Participar en actividades agradables genera potenciales de acción en neuronas productoras de dopamina del área tegmental ventral. Esto causa liberación de dopamina desde las neuronas al espacio sináptico. Luego, esta se une y estimula el receptor de dopamina en la neurona receptora. Se cree que esta estimulación por dopamina produce los sentimientos placenteros o efecto de recompensa. Por lo tanto, las moléculas de dopamina después son removidas del espacio sináptico y transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína especial llamada transportador de dopamina. Como se ve en esta lámina, la mayoría de las drogas de abuso incrementan el nivel de dopamina en la vía de recompensa. Algunas drogas como el alcohol, la heroína y la nicotina indirectamente excitan a las neuronas productoras de dopamina en el área tegmental ventral, de modo que éstas generan más potencial de acción. La metanfetamina, como se puede ver aquí, que es un psicoestimulante, actúa de forma similar a la cocaína en el bloqueo de la remoción de dopamina. Además, esta puede entrar en la neurona en las vesículas que contienen dopamina, donde desencadena la liberación de ella, incluso en ausencia de potenciales de acción. Esta lámina nos muestra cómo funcionan las neuronas postsinápticas frente a distintas drogas. Por ejemplo, en el caso de la cocaína, dice que bloquea la recaptación de dopamina y que la dopamina se acumula en la sinapsis donde estimula la neurona postsináptica. ¿Qué pasa con la anfetamina? Dice, las anfetaminas aumentan la liberación de dopamina, bloqueando la recaptación de la droga por el elemento presináptico. Y con los cigarrillos, también, la nicotina aumenta la liberación de dopamina, mientras que otra sustancia en el humo del tabaco bloquea la acción de MAO. Es decir, las drogas actúan de forma diferente, pero el resultado es común, y es que todas producen liberación de dopamina en el circuito de placer y recompensas cerebrales. La dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Las drogas, por lo tanto, tanto las legales como las ilegales, por diferentes mecanismos, lo que hacen es imitar a estos refuerzos naturales y aumentarán la dopamina. Esto causa una estimulación continua, tal vez sobreestimulación de las neuronas receptoras, y es responsable de una euforia prolongada e intensa que experimentan los usuarios de drogas. Exposiciones repetitivas a oleadas de dopamina causadas por drogas eventualmente desensibilizan el sistema de recompensa, por lo que el sistema ya no es sensible a los estímulos cotidianos. La única cosa que es gratificante termina siendo la droga. Así es como las drogas cambian las prioridades en la vida de la persona. Después de un tiempo, incluso la droga pierde su habilidad para recompensar y dosis más altas son necesarias para lograr el efecto gratificante. Y esto finalmente conduce a una sobredosis. En esta lámina quiero representar lo que significa para el cerebro el ingerir alimentos. Si uno ve ese dibujo, se observa un aumento de dopamina por la felicidad que provoca el alimentarse. Y al mirar el lado donde el consumo de cocaína, también se observa la producción de aumento de dopamina. Por lo tanto, en ambos momentos ese cerebro está disfrutando, está siendo feliz. ¿Y qué hace la cocaína? Tapona los sistemas de reciclaje de la dopamina. Y entonces, con mayor razón, aumenta mucho. Si ustedes se fijan en el canal intersináptico, es mucha mayor la cantidad de dopamina que existe. Y por lo tanto, para el cerebro, la cocaína es muy importante para la supervivencia,
porque vemos que le está permitiendo tener una mayor cantidad de dopamina. Y por lo tanto, la persona que consume cocaína rápidamente se hace adicta. ¿Por qué? Porque justamente ese cerebro está reconociendo que con poca cantidad o con la vez que lo utilice, la producción de dopamina va a ser tremendamente alta. Pero, una pregunta que nos podríamos hacer, ¿es la dopamina el único neurotransmisor que responde frente a las sustancias de esta manera? Bueno, también está el glutamato y el GABA, que en el caso del glutamato se libera en la vecindad de la dopamina y fortalece las asociaciones, las memorias con la droga, favoreciendo por lo tanto la conducta adictiva a largo plazo, favoreciendo el impulso de consumir y promoviendo las recaídas en los individuos que quieren dejar de usar estas drogas. En el caso del glutamato asociado al alcohol, como está asociado, como les estaba informando, está a las memorias de asociación, generalmente el glutamato permite que rápidamente la persona grave el uso del alcohol. Y también obviamente va a dañar, es una de las zonas más sensibles del hipocampo. Con relación al GABA, el uso bajo los efectos del alcohol, ¿qué va a hacer? El GABA lo que hace es relajar, calmar los nervios y ofrece una sensación relajante. Por eso es que cuando las personas consumen demasiado alcohol se ve alterado su funcionamiento sueño-vigilia. Y también como afecta al cerebelo, se pueden ver alteraciones motoras. Y por eso es que la persona que está bajo estado de alcohol no tiene un buen reflejo motor. Pero, ¿por qué las drogas son tan malas si me producen lo mismo que las recompensas naturales y me hacen sentir bien? ¿Por qué las drogas son malas? Por una razón, porque ellas se comportan como hackers del circuito de recompensa. Usurpan, a medida que voy consumiendo la droga, voy desarrollando un fenómeno llamado amplificación de la respuesta, donde no solo se desarrolla la atracción por la droga, sino también por claves, señales, lugares, características que están asociados al consumo de ella y que solo por sí mismos no tendrían significado, pero que lo adquieren en la asociación con la droga. Por ejemplo, un lugar donde se consume puede recordar la droga y producir una liberación de dopamina y va anticipando la respuesta de la droga. Entonces se empieza a producir como un fenómeno de sensibilización del deseo. Pero a veces también ocurre que no coincide, a veces en el cerebro de la persona que consume, lo que se imagina que le va a pasar con la droga, por lo que, como no responde a sus expectativas, puede ser esto para algunos como disparadores para seguir consumiendo y en otros, inclusive, este consumo se puede hacer reiterado, a diario, hasta que llega un momento en que ciertos organismos vulnerables, cuando no tienen la droga circulando, manifiestan lo que se denomina el síndrome de abstinencia. Se puede observar la primera imagen del cerebro de un joven que no es consumidor de ninguna sustancia. Ahí se ven como la mayoría de las zonas están entre verde y rojo, es decir, son zonas que están activas con los distintos neurotransmisores y por lo tanto tienen un tejido cerebral activo. Sin embargo, en las láminas que están a la derecha se puede observar cómo el cerebro tiene zonas azules. ¿Qué significan esas zonas azules? Que no están siendo irrigadas, es decir, son tejido nervioso que no está generando actividad cerebral. No significa que esté muerto el tejido, pero no está generando actividades cognitivas. Entonces ahí uno se va dando cuenta cómo esta droga, en este caso la marihuana, va generando lesiones cerebrales conducentes a que la persona no pueda tener plena capacidad cognitiva.
Es importante entender también de que los químicos que se ingresan con la droga actúan sobre diferentes áreas del cerebro, como por ejemplo la corteza prefrontal o la amígdala, que son áreas del cerebro que nos ayudan a tomar decisiones, a balancear los beneficios y los riesgos, a gestionar el estrés, la ansiedad, las emociones. La droga lo que hace es modificar la función de estos núcleos, por lo que toda nuestra percepción, nuestros pensamientos y nuestra voluntad al final se vuelve esclava de la droga. Y como les decía en la lámina anterior, las zonas azules son fundamentalmente zonas que no está llegando irrigación o que no está llegando oxígeno suficiente. Por lo tanto, son zonas que no están siendo activas. Y uno se puede ver en la lámina al inicio, en el cerebro normal, cómo las zonas, la mayoría, están muy activadas. Sin embargo, en los consumidores de cocaína, cómo se va deteriorando ese cerebro a prácticamente tener la mitad de la zona cerebral sin uso. El color azul así lo demuestra. Y entonces, en vista de que hay tanta destrucción cerebral, hay tanto daño en las personas, en las familias, en la sociedad, ¿cuáles son los factores que hacen vulnerable a los organismos para desarrollar la adicción a las drogas? Bueno, los factores que hacen vulnerable a los organismos a desarrollar la adicción a las drogas son, a grandes rasgos, dos grupos de factores. El primero tiene que ver con los aspectos hereditarios, con los aspectos genéticos, que están impresos en nuestro ADN. Pero hay otro grupo del cual sí nos podemos hacer cargo como sociedad, y que son justamente los socioambientales o los adquiridos, que son los que se van desarrollando a lo largo de la vida y que van impactando a lo largo de la vida, entre ellos las provocadas por las sociedades modernas, que traen de la mano el estrés y la alta disponibilidad de drogas, es decir, el fácil acceso a ellas. Y desde las neurociencias se ha estudiado cómo el estrés modifica el circuito de recompensa para hacer más vulnerables los organismos a la adicción a drogas. Especialmente se ha estudiado la dopamina, el glutamato. Y efectivamente las investigaciones han demostrado que existiría mayor consumo de drogas, de preferencia anfetaminas, cocaína y morfina, en aquellos organismos que han tenido algún historial de estrés. Al monitorear la química de la recompensa cerebral con la dopamina, el GABA y el glutamato, se observó que las drogas en organismos vulnerables al consumo produce un aumento mucho más marcado, sobre todo de dopamina, en este circuito de recompensa. Sin embargo, cuando se midió el glutamato, se encontró con que por sí solo el estrés era ya capaz de producir un cambio en glutamato, por lo que después del estrés el glutamato se acumula alrededor de la neurona y este aumento de glutamato es lo que potencia la vulnerabilidad a la adicción. Entonces, tendríamos que preguntarnos qué difícil que es para una persona que vimos que está hackeada en su sistema de recompensa, que además tiene el glutamato por las nubes, pedirle que solo con fuerza de voluntad vaya a dejar la adicción a las drogas. De ahí la importancia de visualizar la adicción como una enfermedad psicosomática. Como se ve en esta lámina, gracias a las neuroimágenes, podemos ser capaces de ver, comparar y comprender las funciones cerebrales de un sujeto sano frente a una persona que es adicta a algún tipo de droga. El tener menos tonalidad de rojo significa menor función en las áreas donde se encuentra la dopamina. Por lo tanto, como vimos, la adicción a drogas es una enfermedad que produce una serie de trastornos en la persona, un aumento de motivación por la droga y una pérdida de control sobre su uso. Esto ocasiona en el individuo una serie de trastornos laborales, problemas sociales, problemas familiares, problemas en el estudio y en la salud asociadas al consumo.
Por lo mismo, invito a la comunidad a tratar el tema de la adicción a las drogas como una enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, la hipertensión, y que necesita de un tratamiento transdisciplinario, acogido por todos los sistemas de salud para su recuperación. Poner firmemente el tema en las políticas públicas, quienes deben ayudar a garantizar el modelo centrado en la prevención en salud. Muchas gracias.